El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, el Evangelio de hoy titula Los discípulos de Emaús. Reconocieron a Jesús resucitado únicamente compartiendo. Cuando uno comparte, siempre va a sobrar. Cuando uno comparte, a uno siempre le va a sobrar. Cuando uno comparte y
multiplica, siempre va a haber mucho, demasiado, para todos. Pero cuando uno no comparte y es egoísta, entonces eso divide. Ese es un fruto de la resurrección. Compartir. Otro fruto es la fe, la alegría, el gozo. Caminar juntos no es una novedad de la iglesia en nuestro tiempo. En los evangelios vemos cómo los discípulos caminan juntos. Cuando esto sucede, Jesús camina junto a ellos también. Ese caminar propicia el diálogo y por eso ellos con sinceridad exponen su tristeza y decepción ante aquel supuesto desconocido. Jesús no los aparta del camino, sino que durante el mismo, empezando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Así, caminando juntos, Jesús les enseña que la cruz no es un fracaso, sino el medio para que el Cristo entrara en su gloria. El camino no es la meta, sino un medio que culmina en la fracción del pan que permite el reconocimiento de Jesús. Cuando los discípulos maduran en su experiencia, reciben la fuerza del Espíritu Santo para ser continuadores de la obra de Jesús, como lo hacen Pedro y Juan, de acuerdo con el testimonio de los hechos de los apóstoles. Reconocer que la palabra de Dios y la Eucaristía nos dan el alimento que sustenta, dan fuerza y sentido a mi camino de fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta hoy la curación del paralítico que pedía limosna a la entrada del templo. Él les pide limosna a Pedro y a Juan. Ellos no tenían nada, ni oro ni plata, pero le dieron todo lo que tenían. Le dieron el nombre y el poder de Jesús resucitado. Así sucede el primer milagro hecho por los discípulos en nombre de Cristo resucitado. El milagro lo realizan es en el nombre del Señor. El único que hace milagros es Dios, y la iglesia nos da todo lo que tiene al Señor resucitado. Hay que anunciar la palabra de Dios con verdad y con rectitud. Se anuncia es al Señor. No se anuncia a ninguna comunidad en particular, ni a ningún pastor determinado. La iglesia crece es por el testimonio del Señor, decía el Papa Benedicto XVI. Y el Papa Pablo VI nos enseñaba, la iglesia existe es para evangelizar. Pedro y Juan son instrumentos de la obra de Dios. Que el Señor sea conocido, amado, anunciado e imitado, que podamos reconocerlo al partir el pan con los más necesitados. El Papa Francisco, hablando de la resurrección, nos enseña, la resurrección de Jesús es el centro del mensaje cristiano. La muerte y resurrección de Jesús son el corazón de nuestra esperanza. La resurrección de Cristo es nuestra fuerza, es el tesoro más preciado. El encuentro con Cristo resucitado transforma, da nuevo vigor a la fe. Dejémonos iluminar por la resurrección de Cristo, dejémonos transformar por su fuerza, para que también a través de nosotros en el mundo los signos de la muerte den paso a los signos de la vida. El Señor está vivo y camina con nosotros en la vida,
llevemos adelante esta esperanza. Hay que salir y decirle a todos que Jesús vive y decirlo con gozo y con alegría. Y dice una homilía pascual de un autor muy antiguo: la pasión del Salvador es la salvación de la vida humana. Para esto quiso morir por nosotros, para que nosotros, creyendo en Él, viviéramos para siempre. Quiso hacerse como nosotros en el tiempo, para que nosotros, alcanzando la eternidad que Él nos promete, viviéramos con Él para siempre. Que María Santísima nos proteja en la vida y en la muerte nos salve.